La vida son comienzos, con Isma Ruiz y Laura Bernal. Hola a todas y todos, mi nombre es Laura Bernal, fundadora de Comienzos, y hoy, por fin, comenzamos una aventura que nos hace mucha ilusión. Un podcast que nace con la idea de compartir, conectar y de humanizar comienzos de personas como tú y como yo que vienen a contarnos parte de su historia. Porque la vida son comienzos y no solo traen consigo ilusiones, sino también dudas, miedos, emociones encontradas y a veces ayuda a tener espacios en los que compartirlos. Porque quién sabe lo que podemos llegar a sacar de una persona, de una conversación. Así que ojalá tú quieras quedarte a escuchar y a vivir con nosotras este viaje, que hoy empezamos. Y bueno, en este espacio no estoy ni estamos solas. De la mano de mi amiga Isma Ruiz y del área de juventud del Ayuntamiento de Málaga, os traemos hoy el primer capítulo con nuestra primera invitada. Gracias, Isma, por compartir estos comienzos conmigo y, nunca mejor dicho, comenzamos. Pues muchas gracias, Laura, así es. Hoy empezamos con este proyecto que tantísima ilusión nos hace a las dos y bueno, con muchas ganas de lo que está por venir. Así que comenzamos, que nos encanta esa palabra porque la vamos a repetir muchísimas veces a lo largo de este podcast. Bueno, en este podcast pues hablaremos un poco de psicología, de salud mental, de educación y a veces también un poquito de emprendimiento, ¿no? Pero un poco desde el enfoque pues más reivindicativo, emocional y cercano. Ojalá que quienes nos estéis escuchando desde el otro lado os podáis sentir identificados con las historias de los invitados y os motive para crear vuestros propios comienzos. Así pues, en cada capítulo contaremos con un invitado que nos compartirá pues un trocito de su historia. Hoy, para comenzar, tenemos con nosotros a alguien pues muy especial que va a inaugurar con nosotros este camino. Ella es de esas personas capaces de transformar emociones en palabras y en historias que llegan a miles de lectores. Detrás de ese seudónimo Cherry Chic hay una mujer sensible, con una capacidad única para conectar con la gente y que pronto va a presentar su nueva novela, 4 destinos y una Nochebuena. Está a punto de ver la luz, pero más allá de sus libros, Lorena es alguien que ha sabido empezar de nuevo en momentos muy duros. Y hoy viene a compartir con nosotros, pues, no solo su lectura, sino también sus comienzos personales y profesionales. Bienvenidas a La vida son comienzos. Muchísimas gracias, chica. Un placer estar aquí, de verdad. Y nada, pues quiero empezar contigo hablando un poco de quién es Cherry Chic. Pues mira, la verdad, si te digo la verdad, todavía a día de hoy se me hace como muy raro ser Cherry Chic, que haya tanta gente que me conoce como Cherry, ¿no? Porque realmente esto empezó siendo, pues, no voy a decir una pantomima, pero sí que empezó de una manera muy como hobby, o sea, muy como pasatiempo. En mi cabeza no estaba la idea de volverme escritora profesional, ni muchísimo menos conocida, ni nada, ¿no? Entonces, pues yo diría que Cherry es un personaje, o sea, como escritor, es una mujer que puede parecer divertida, sensible, emocional, que está todo el día escribiendo, ¿no? Porque en redes sociales es un poco lo que puede parecer. Pero sí que es verdad que yo aprovecho también la mínima para decir que Cherry también es madre, también tiene una relación de pareja, también tiene amigos, tiene familia. Y además, como vivo en el sur y pienso seguir viviendo en el sur y tal, creo que la gente tiene un poco el concepto de que los escritores que se hacen como conocidos, ¿no? De inmediato van a Madrid, Barcelona, ciudades grandes, tal. Entonces como que pongo mucho esfuerzo en dejar claro que Cherry sigue viviendo en el sur, sigue teniendo la misma vida que tenía hace 10 años, bueno, la misma, ahora no estoy en una oficina 9 horas, claro, y eso se agradece, pero en lo que es lo importante sigue siendo un poco la misma persona, ¿no? Claro. Intentas mantener tu vida, sí, prácticamente igual, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, simplemente que ahora pues ahora es mejor, o sea, ahora es, claro, ahora vivo un sueño. O sea, es verdad que lo hablo muchas veces con mi marido, con mi familia, él, es que ahora trabajo en lo que me gusta. Claro, o sea, en lo que yo hacía como pasatiempo. Claro. Entonces, imagínate decirle a cualquier persona que trabajas en, pues yo qué sé, ¿qué es lo que más te gusta? Un videojuego. Imagínate trabajar y ganarte la vida jugando videojuegos, ¿no? Luego tiene su parte mala. Claro. Luego tiene su parte mala. Pero sí que es verdad que en esencia es como una lotería. O sea, yo considero que las verdaderas loterías vienen así. No vienen tanto en forma de dinero, sino de vas a ganarte la vida
llevamos 9 años y ojalá que muchos más haciendo lo que más te gusta, y eso ya es un premio. Un premio. 9 años ya desde que comenzaste con esa carrera más de pasar a ese pasatiempo a esa parte más profesional. Sí, o sea, 9 años hago ahora a finales de octubre, hace 9 años que autopubliqué mi primera novela, Mi canción más bonita, porque yo empecé autopublicándome, escribiendo mucho más. Yo empecé a escribir a máquina con 8 años, si no me equivoco, con 7, 8 años, y de una manera como muy random, o sea, porque las que somos de aquí sabemos que al final de pequeñita te apuntan a flamenco, te apuntan a tal, me apuntaron a baile, a mí aquello no me gustaba. Tú dijiste, yo aquí no. No, yo no, las palmas y era esas como, cosas. ni me gustaba ni tenía arte, las cosas hay que decirlas como son. Entonces era como la niña bailando no nos va a sacar de pobre. Y la otra extraescolar era mecanografía, del tirón. Y la verdad que tuve suerte de que mecanografía me enamoró. O sea, yo ahora que estoy viviendo el tema de las extraescolares con mis niñas, sí que es verdad que digo, los padres no nos damos cuenta de la importancia de que los niños hagan una extraescolar que les llene guste. y que les guste. Y muchas veces nos empeñamos en, la niña va a aprender piano. Algo súper normativo y Pues no, claro, no porque, cogemos la exacto, diversidad, y es ¿no? como a la niña le gusta el piano. Claro, Empieza por ahí. pregúntale, O sea, claro. mis padres tuvieron la cabeza de decir, es que a la niña no le gusta el flamenco. Es que no le gusta bailar. Entonces, Pues le apuntamos otra cosa. Claro. Sí. Y fíjate, o sea, ¿y quién les iba a decir que al final la niña iba a ser escritora, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que me quedó como ese aprendizaje muy marcado. De a los niños, aunque sean niños, hay que dejarles que tomen sus decisiones dentro de un marco controlado, pero si un niño te dice que no le gusta una cosa... Claro. Sí, que a veces las familias se obsesionan en lo que no funciona, en lo que no está yendo, en lugar de ver o promocionar o fomentar lo que sí, ¿no? Exactamente, sí. Y al final los niños necesitan sentirse claro. útiles, pertenecientes, valiosos. Y Exacto. si nos dirigimos a esa parte de manera obsesiva, Totalmente. pues lo vamos perdiendo, ¿no? Y vamos perdiendo esas fortalezas que tienen, porque cada uno... Luego es verdad que como padre, por ejemplo, mi hija pequeña tiene una flexibilidad impresionante. Entonces yo, a primera hora, era como, a esta niña hay que apuntar a la gimnasia. Bueno, la niña no quiere Estoy gimnasia, buscando la niña ahí. quiere baloncesto. Bueno. Pues te apunta a baloncesto, la niña está feliz. Es como, ¿a mí qué más me da? Si la niña tiene flexibilidad, ya buscará en el baloncesto cómo darle partido a eso. Como, yo lo que quiero es que la niña haga un deporte y sea feliz, ¿no? Claro. Pues a partir de ahí ya, que la niña a lo mejor no va a ser jugadora de baloncesto, seguramente, pero la niña va feliz a sus extraescolares y eso creo que es Y importante. por mucho que sea flexible, a lo mejor no quiere explotar esa flexibilidad. Claro, a lo Es decir, mejor pues, es bueno, como, tengo esta particularidad, pero no me Pero gusta. claro, y no hay que explotar quiero. todo lo que tenemos, por así decirlo, Efectivamente, ¿no? totalmente, sí, sí. Entonces mis padres, fíjate que tuvieron esa cabeza de decir, pues oye, no le gusta, la sacamos y probamos otra cosa. Y a partir de ahí, o sea, y yo he escrito siempre, pero mi primera novela autopublicada fue hace 9 años, ahora en octubre. O sea que estamos de aniversario. Estamos de aniversario, No, casi, ya. casi. Y es increíble lo que ha cambiado la vida, porque además fue autopublicado en un poco de carambola. Sí. O sea, porque yo en aquellas épocas publicaba en Wattpad, cuando Wattpad no era ni la sombra de lo que es ahora. O sea, es que ahora le dices tú a Eran alguien los joven- comienzos de Wattpad. Claro, los comienzos de Wattpad, que allí no había ni perri, allí había Claro. 4 gatos, porque es que allí no había nadie. Entonces allí me encontró una chica que me habló de la autopublicación, que yo no sabía ni que existía. Claro. Te estoy hablando de que puede parecer muchísimo, pero es que hace 9 años es que no había redes sociales. O sea, No, no, es que yo... es totalmente diferente. Claro, es que imagínate lo que ha cambiado todo Sí, sí, en sí, 9 sí, sí. años, ¿no? Yo recuerdo que yo autopubliqué el libro y autopublicando el libro me abrí Instagram, que era como la red social más nueva del Sí, sí, momento, sí. porque eso era como Sí, el bueno. boom, o sea, solo había Facebook. Entonces, nada, esta chica me habló, me explicó cómo era el tema de la autopublicación, me ayudó y ahí empezó. De la manera, y yo dije... Bueno, pues por la ilusión de que me dijo, si lo autopublicas en Amazon, te puedes pedir una copia y te llega a tu casa. Y yo dije, Y tú Esa dijiste, ilusión. un libro mío sí, gratis. en mi casa, o sea, yo miré, te lo juro, esto fue así. Yo miré cuánto me costaba imprimir el libro en Amazon y cuánto me costaba en otro sitio y dije, pues me compensa. O sea, yo quería tener el libro en mi casa, ¿no? Y decir, Claro. he escrito un libro y lo tengo en mi casa, ya está. Pues de La ilusión, ¿no? una ilusión genuina, ¿no? Efectivamente, o sea, yo no iba con pensamientos de voy a vender esto, no, o sea, yo de hecho ahí en ese entonces tenía una tienda con mi hermana y yo trabajaba en una tienda pequeña de pueblo, o sea, no... Sí, sí. Y nada, y pasó pues que es verdad que salió y que se coló en el top. ¿Una tienda de qué? romántica. Me genera curiosidad, De porque ropa. esos o sea, cambios tenía una que tienda de hacen ropa, muy pero de ahorita. estas ultra pequeñas de barrio, o Sí, sea, sí. la tienda era un pasillo y medio. Con mi hermana y teníamos ropa sobre todo de niños o de tal, y es lo que hacíamos. O sea, es lo que hacíamos todo el día. Sí que es verdad que era un negocio que iba mal, porque al final los negocios así pequeños, Ya. el pequeño comercio en los pueblos va mal. Y coincidió que yo publiqué el libro y al poco la tienda ya fue tan mal que la cerré y me fui al paro, pero los primeros meses que yo publiqué el libro yo hacía entrevistas de trabajo y echaba currículum Claro. como una condena. Claro. O sea, mi mente no estaba puesta en he publicado un libro y voy a ser escritora. No, eso vino después. Naturalmente. Sí, necesario. sí, sí, sí. A mí sí que me sale también preguntarte, esa niña de 8 años,
¿cómo fueron esos comienzos también para esa niña, ¿no? Porque entiendo que a veces esa parte normativa de la sociedad pues está muy bien visto pues, si haces baile, pero si te pones en tu casa con tu ordenador haciendo mecanografía, a veces es algo que se juzga mucho, porque se supone que en esa sociedad tenemos que ser esos sociables, tenemos que... Y esos rasgos un poco más de introversión, esos rasgos de estar conmigo mismo y disfrutar de escribir, de la lectura, a veces se juzga. Entonces, ¿cómo fue esos mensajes externos o tú permitirte esa parte? ¿Cómo fue todo eso? Mira, yo creo que de niña no lo noté porque yo en casa, o sea, yo vengo de una casa en la que mis padres no eran lectores, que esto es una cosa que pasa, claro, ¿no? Como que te dicen de... y sin embargo, a mi hermana le encantaba bailar, o sea, nosotros con mi hermana íbamos al Tívoli, a las ferias, a todo. Mis padres no eran lectores, pero supieron ver que a mí los libros me encantaban y lo apoyaron. Y al final eso es importantísimo. Claro. O sea, al final no es tanto que tengas unos padres lectores o no, sino que sepan ver eso que hay en ti. Y que te apoyen, claro. Claro, y yo recuerdo que íbamos de vacaciones o íbamos a la playa en verano y ponían los puestos estos de libros y mi madre siempre era, si te portas bien te compro un libro. Y eso, o sea, y eso es como... Otro padre, pues a lo mejor no hubiera hecho caso. O a lo mejor hubiera dicho, la niña como va a estar leyendo un libro en la playa. Claro, o tu mismo padre hubiera dicho a la niña que friki es. Porque claro, estamos hablando de que no eran padres con hábitos lectores. Claro. O sea, leía de vez en cuando, pero no eran lectores como tal, como puedo ser yo o como puedo... entonces, de niña yo no lo noté. Sí que es verdad que de adolescente al final te notas que... yo esto es una cosa que he hablado mucho, que yo me sentía como la rara... No lo exteriorizaba, pero yo me sentía rara porque a mí no me gustaba salir. Y mi madre esto es una cosa que cuenta mucho. Mi hermana tiene casi 4 años menos que yo. A mi hermana tenía que ponerle hora, porque si no, no llegaba. Y a mí me tenía que poner hora mínima. O sea, hasta tal hora no venga. ¿Sabes? Es como, sal con tus amigas, porque yo siempre disfrutaba mucho de estar en casa, de ver series, y estamos hablando de que no había redes sociales, que es una cosa que yo envidio mucho de la juventud ahora, la envidio sanamente, y me parece muy bonito, que puedan conectarse con otras personas que aunque no vivan en tu zona, compartan los mismos gustos. Sí. O sea, estamos hablando de que yo de aquella leía mucho, veía muchas series, pero igual de todas mis amigas, ¿no? Lo hablaba con una. Claro. Sí, acaso. O sea, allí era lo que la mayoría era pues el salir de fiesta, que no está mal, ¿eh? No. Que eran, diferente. Claro, diferente, esa diversidad, que es muy importante. Entonces, cuando perteneces a un grupo de gustos minoritario, digamos, estás en un pueblo, ¿vale? Que no estás en un Madrid, ni estás en un... Como que no se te abren las puertas tan fácil, ¿no? Y pasé un tiempo pensando que yo era rara y callándomelo. Yo no lo exteriorizaba. O sea, yo no decía, es que yo creo que soy la rara. No. Claro. Yo me acoplaba al resto, pero yo por dentro pensaba, es que yo soy rara. ¿Y eso lo transmitía ya en ese momento a través de la escritura, a lo mejor? ¿O expresaba? Pues seguramente sí. O sea, seguramente sí, porque al final son cosas que... Y esto yo lo he hablado un montón de veces de adulta, ¿no? A mí me hubiera encantado, yo ahora cuando veo las cuentas de... tanto de BookTok como de Bookstagram, de chicas conectando entre sí. Cuando voy a las firmas mías y me dicen, y me ha pasado muchas veces, decirme, vengo con mi amiga que la conocí en una cola tuya, o que la conocí en una cola de otra escritora. O sea, hacer todas esas actividades que unen intereses y que unen, y creo que las redes sociales en eso han hecho un trabajo espectacular, ¿no? Igual que tienen su cosa mala, tienen su cosa espectacular. Hay que darle un espacio sostenido, supervisado, totalmente. Pero porque al final encuentran ahí unos vínculos. Claro, o sea, es como, es que tu hija, ¿no?, conoce a 4 personas. Igual con esas 4 personas no tiene el 90% de los gustos en común, pero hay un montón de gente con las que va a tener gusto. O sea, a mí me llevó... Yo hasta que fui adulta no entendí que a mí no me gustan las discotecas. A día de hoy no me gustan. Y permitírtelo, a lo mejor lo entiendes, pero no te lo permites. Claro. O sea, y yo era como... Yo me autodenominaba la aburrida y la amarga. Y esto es así, yo me he autodenominado así un montón de veces porque a mí me daba mucho agobio, mucha ansiedad. Entonces, yo fumaba, ya no, hace muchos años que ya no, pero yo fumaba porque me daban la posibilidad de irme a la puerta, a la calle. Entonces me iba a la calle y el rato que estaba fumando estaba en la calle, no estaba dentro de esto. Que repito, no es que sea malo que te guste, es malo que no te guste y te obligues a hacerlo. Y te obligues a hacerlo, pues por encajar un poco, ¿no? A lo mejor. Claro, exacto. Entonces yo ahora ya, pues sí que tengo amigos que disfrutan mucho más de una terracita, de un vinito, de un no sé qué, al final he encontrado, ¿no? Al final, no con el tiempo, a lo mejor ha llegado a decirte eso de, bueno, si eso significa ser aburrida, pues lo soy, pero conmigo misma no lo es, ¿no? Claro, no, y que al final lo entiendes. O sea, cuando creces dices tú, ostras, ese concepto de aburrimiento para mí no lo es, para mí aburrido es lo que vosotros hacéis. Exacto. No soy aburrida, sino que estaba haciendo cosas que no me gustan y no pasa nada. Que sea lo que le gusta a la mayoría de la gente no significa que lo mío sea peor. Totalmente. ¿No? Y de hecho, ahora hay un montón, hay como un boom en la literatura juvenil y tal, y ahora está como... Ya no está como tan raro visto el que una chica joven lea libros y tal y cual, ¿no? Que va al contrario. Exacto. Al contrario. Claro. Pero de aquella sí, o sea, de aquella no existía nada de este movimiento. Me siento súper mayor hablando y diciendo esto. Y han pasado 9 años. Y han pasado 9 años que solo, una locura, pero sí, o sea, es que es increíble. Yo muchas veces lo hablo y digo, es que en 9 años la vida es otra completamente. La chica que te ayudó a autopublicar,
¿La conociste por redes? Me encontró ella en Wattpad, a día de hoy es mi mejor amiga. Ay, Sí, o sea, a día de hoy es mi mejorísima Que yo amiga. creo que a muchas familias eso les cuesta entenderlo mucho, ¿eh? sí. Porque también hay muchos miedos y es normal, son válidos esos miedos que nos ayudan un poco también a ubicar las cosas. Sí, totalmente. A mí me encontró ella, me escribió un mensaje privado en Wattpad. Me dijo que ella tenía de aquel entonces estaba empezando, ¿no? Con una empresa de marketing pequeñita. Y me dijo, mira, yo te he leído y me ha gustado tanto el libro que yo lo único que te puedo hacer la portada gratis. Lo único que quiero que dentro de la portada, o sea, que en los créditos ponga que la portada es mía. Colaboración mutua, sí. Obviamente, colaboración mutua que ni existía, porque te estoy hablando que Instagram no existe. O sea, colaboración Sí, que mutua esas que era cosas de la marketing persona y que eso. coja el libro, le dé la vuelta y le dé por leer los créditos, va a ver quién lo ha hecho. Pero es que no había redes sociales al nivel de ahora. Y yo le dije que bueno, que vale. Pero todo esto yo le dije, a mí me parece perfecto, pero es que no te va a leer. A ver si claro. me entiendes. Y tú diciendo, bueno, a lo mejor lo leen 2 personas, pero Claro, mi o sea, yo madre- le dije portada gratis. Para mí, para adentro, mi primer pensamiento Claro. fue Ya ves, portada claro, gratis. claro. Y sí, y entonces ella me hizo la portada, me explicó, me ayudó con el tema de la autopublicación, yo me autopubliqué. Y ya te digo, a día de hoy. Luego hizo todas las portadas de la serie Sin Mar, cuando yo ya era mucho más conocida. Y ya no es solo eso, sino que a día de hoy ella se dedica a otra cosa, pero es mi mejor amiga. Es un O sea, vínculo la ahí. persona- Hombre, ese totalmente. vínculo. Profundo, que yo también buscaba ese vínculo de profundidad, ¿no? Ese Totalmente. vínculo de a lo mejor de salir y ya está, ¿no? Sí, y que di con una persona que no solo entendía mis gustos, sino que los compartía. Claro. Que a ella le gustaba lo mismo. Entonces, es que ahí ya no hay aburrimiento, porque ahí ya hay horas y horas y horas de hablar de lo mismo y de libros, ya salió este libro, ya salió esta autora, Claro. y esta traducción. Bueno, y a y día además- de hoy seguimos así. O sea, a día de hoy me conoce tan bien que ella sabe que hay ciertos temas en la lectura que yo, por sensibilidad emocional, pues no disfruto y tal. Y a día de hoy ella es mi filtro. O sea, ella me dice, tal libro no te lo leas, aunque esté muy de moda, porque no. es Porque para no, ti". a ti no te va a gustar, ¿no? Claro, Porque ella ya conoce... Claro, o sea, ¿sabes? Eso es un tesoro. Y esa aceptación, ¿no? De Realmente. cada parte de ti. Sí, sí, totalmente. Bueno, o sea, Uy, perdón. Nada, no te preocupes. Bueno, que quería, porque estábamos hablando un poco como de comienzos estos un poco más profesionales, ¿no? Pero también que queremos, pues, que no hablar con Cherry Chick, sino hablar con Lorena, ¿no? Y que nos gustaría que nos contaras un comienzo personal que te haya costado y que ya sabemos que obviamente los comienzos a veces tienen su parte buena y su parte no tan buena, no tienen por qué, y que te abras un poco con nosotros y pues nos cuentes algún comienzo personal tuyo. A nivel de, o sea, con los libros o a nivel personal. A nivel tuyo personal, pues... A nivel personal, a mí lo que más me ha costado, o sea, lo que más me ha costado es que yo soy una persona muy tímida, aunque la gente no lo ve, porque yo, o sea, aprendí muy pronto a no ser tímida, porque estuve mucho tiempo trabajando de cara al público, y eso te curte, Claro. y pero me quedaba sin energía. Muy esa batería rápido. social. Claro, la batería social. Entonces, yo aprendí, de hecho, el otro día, ahora hace un tiempo que me he reencontrado con una chica con la que iba al instituto, ha coincidido que por cosas del destino volvemos a estar en el mismo grupo de amigos, ¿no? Y me decía, pero no parecías tímida en el instituto, y digo, no, porque aprendí a no parecerlo, Claro. pero por dentro A era una camuflarte ansiedad. un poco en ese sentido. Claro, y cuando empecé a hacerme conocida en el mundo de la literatura y tal, y yo esto lo he contado a un montón de amigos porque no me creían, a mí la gente que trabajaba conmigo tenía que esperar en el hotel porque yo antes de la firma era un vómito detrás de otro, o sea, era mala, enferma Claro. físicamente de tener que enfrentarme a la gente, a que no hubiera nadie, a verme sola en una firma, a que alguien me dijera que no le había gustado el libro. A nivel personal, para mí eso ha sido, o sea, el ser introvertida y exponerte de esa forma al mundo ha sido lo peor. Ahora es verdad que ya he aprendido a disfrutarlo, Claro. la terapia hizo su parte, obviamente, pero sí que fue un comienzo muy duro el decir, la gente me está conociendo, y esto que yo escribí pensando que no lo iba a leer nadie, lo está leyendo mucha gente. Y de pronto hay mucha gente que no es porque la historia sea algo de mi vida, porque no, Claro. sino porque al final la escritura está muy ligada a las emociones. Sí. Entonces te sientes como muy expuesta de pronto, ¿no? Como que hay gente que está leyendo todo lo que a mí se me pasa por la cabeza cuando escribo, ¿no? Aunque no sea sobre mí, Claro. aunque sea sobre mis pensamientos y emociones. Y eso para mí fue un comienzo muy duro, sí. Sí, esa gestión de la exposición de la vulnerabilidad y también de ese éxito que Y el éxito, yo lo pasé Claro. muy mal, sí. O sea, date cuenta de que yo cuando autopubliqué mi primer libro, yo tenía un bebé, ahora tengo 2 niñas, pero en ese entonces tenía un bebé Claro. de menos de un ¿Cuántos año. comienzos en Todo a la vez, conjunto, ¿no? todo a la vez. El cierre del negocio, el primer Claro. libro, el bebé... es Sí, que, entonces claro, yo me vi que la tienda cerró, que yo tenía un bebé, ¿vale? Y mi marido trabajaba muchísimas horas, Claro. yo estaba todo el día, es verdad que tenía muchísima ayuda de parte de mis padres, de mi madre sobre todo, porque mi padre también trabajaba, pero que, o sea, yo tenía como muchos comienzos y
y se estaba haciendo todo muy rápido. Entonces yo pasé de estar luchando por todo a que de pronto todo iba bien, vendía un montón, las editoriales me buscaban y yo no sabía cómo gestionar aquello tampoco. Porque al final, una cosa que no te cuentan es que como que ponemos mucho énfasis en enseñar a la gente a gestionar las noticias malas. Pero las noticias buenas hay que gestionarlas. Las oportunidades que sabes sostener, claro, porque nos devora también los recursos. Claro, o sea, yo la primera vez que estuve en el top venta fue la primera vez que fui, bueno, no fue la primera vez, porque ya había ido antes en una sola ocasión, pero fue la primera vez que fui yo a un psicólogo a decir, es que yo no sé qué me pasa. O sea, porque a mí, y además esto, empecé a tener ataques de pánico y a pensar que todo iba tan bien que seguro que pasaba algo. Claro, y te sale un poco a lo mejor como el síndrome un poco del impostor, Totalmente. ¿no? Que te empiezan a contactar editoriales tal, y tú como, a lo mejor me ha ido bien con una novela, pero claro, ¿no? Eso yo creo que a lo mejor le puede pasar un poco por la cabeza a todos los escritores. Yo no conozco a ninguna compañera o amiga que no que tenga haya estado síndrome del segura de impostor. sí misma desde el primer No, momento. todas tenemos. Todos tenemos nuestra Por inseguridad. época te ataca más o te ataca menos, pero todas Y tenemos. al final en ciertas profesiones o ámbitos es más común porque al final cuando trabajas por proyectos es continuo cambio, entonces al final tienes siempre que reinventarte. Como y ese ha ido bien, pero a lo es mejor más el común siguiente que no tanto. en otro trabajo que Claro. sea a lo mejor más un patrón o estructura, ¿no? Sí, y el mundo artístico es muy complicado. Claro. O sea, el mundo artístico es muy complejo porque o sea, a ti hoy te va muy bien, pero todo el rato en el fondo te estás preguntando si eres una moda. Y si cuando se acabe la moda, tú te vas a acabar también. Entonces, es que no hay un contrato definido. O sea, tú tienes un contrato por un libro, pero no tienes un contrato de trabajo de X tiempo. Claro. O sea, tú es como... incertidumbre. Claro, este libro ha funcionado, vamos al siguiente. Vamos a que no salte cualquier historia de pronto y te vuelvas viral por lo que no debe. Es que son muchas cosas que gestionar. Cierto. Entonces, entre el impostor, el tema de las redes sociales, el tema de los haters, que da de comer aparte. Yo es verdad que tengo muy pocos, pero algunos hay. Siempre hay alguien. Claro. Siempre hay alguien. En todo. Siempre hay algún comentario negativo. Y es verdad que a todos nos pasa que hay 10 comentarios positivos y el negativo es el único que nos cala. Sí, a mí me costó mucho entender a la gente que porque yo además, no sé si en redes sociales me seguí, yo de mi vida privada no cuento casi nada. No. Y hay gente que si no le gusta tu libro te ataca a ti directamente. Entonces yo era como, o sea, a mí me costó mucho entender que hay gente a la que vas a caerle mal aunque no te conozca. ¿Vale? O sea, es una persona que no te soporta, no te conoce de nada, no tiene motivo. O simplemente que se entretenga, ¿no?, en escribir ese comentario negativo y claro, tú no lo entiendes porque tú no lo harías. Me pasa mucho que a lo mejor me meto en Twitter y veo gente comentando barbaridades y digo que yo, si no estás de acuerdo con esa persona, ¿por qué? Pasa. O los vídeos, ¿no? Del TikTok, como vete al siguiente. ¿Por qué te paras a...? Pero claro, claro, sabe que hace daño y la otra persona, ese comentario negativo que a lo mejor es 1 de 20, pues obviamente le cala más y porque al final somos personas, ¿no? Y que al final, o sea, tú estás... yo muchas veces digo, pues una cosa es que critiques mi trabajo, que puede no gustarte y es totalmente lícito. Y otra cosa es que tú me tengas odio porque en las 4 entrevistas que has visto de mí has decidido que yo soy un petardo de tía y que me merezco que tú... Escúchame, o a lo mejor no has visto ninguna. O a lo mejor no has visto ninguna, ¿sabes? Y que tú te puedes hacer una cuenta anónima y dedicarte a tal. Y a mí esto me ha pasado con un par de personas, nada más en 10 años, ¿eh? O sea... Sí, pero bueno... Pero te pasa, ¿sabes? O, por ejemplo, hay una plataforma en la que yo creo que muy pocos escritores entramos, que se llama Goodreads, que es una plataforma en la que los lectores puntúan las lecturas. Claro, eso. Es una plataforma en la que puntúan, hay mucha gente buena, ¿vale? Pero hay mucha gente con muy mala... Pues muy mala leche y muy mala lengua. Entonces, yo ahí tuve que dejar de entrar y por conozco un montón de gente. ¿no? Sí. Para no tener esa exposición. Sí. Y porque lees cosas muy feas. Tengo curiosidad, tal, pero dices, ¿para qué? Y que te das cuenta de que la gente no está... Claro, hay mucha gente que está criticando el libro y hay mucha gente que está criticando al autor del libro. Claro, que no tiene sentido tampoco, porque realmente... Sí, pero bueno, en este mundo de las redes sociales ya con los actores, con los cantantes y con todo, ¿no? Entonces eso fue muy complicado de gestionar, sí. Bueno, tenemos una sección que se llama Lo que no nos enseñaron. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la típica frase de hay que ver los jóvenes de hoy en día, que cómo están, es que tal, es que antes? Entonces, bueno, pues por eso hemos creado esta sesión que es un poquito copiándonos aquí del proyecto de mi amiga Laura, ¿no? Bueno, copiándonos no, porque literalmente se llama exactamente igual. Sí, tenemos un proyecto de charlas educativas, por así decirlo, de psicoeducación, que se llama Lo que no nos enseñaron, desde habilidades emocionales, comunicativas, prevención de la conducta suicida, hay un poco toda esa parte, y ahora sigue tú. La idea de esta sesión, pues, es hablar de esa caja de herramientas que nos hubiera encantado tener
y que hemos ido aprendiendo con el tiempo, pero nos hubiera gustado que nos hubieran enseñado, por lo mejor, a tenerlas y aprender desde el principio a gestionar conflictos, a manejar duelos, a comunicarnos. Si no le damos más información, que para que ella tenga esa parte, Eso, ¿no? pero Que bueno, como para que... A ver qué se te ocurre, que tengas ejemplos, pero que tú nos digas un poco esas cosas que crees que deberían enseñar desde más no nos han pequeños. enseñado y que nos hubieran venido bien, Que tú o que has quieres echado- reivindicar para que tomemos esa conciencia y hagamos como movimientos a nivel social, familiar. De que Yo siempre diré que a nivel de... Yo tengo ahora 2 niñas de 10 y 6 años. Y la de 6 años acaba de entrar en primaria. O sea, ha dejado infantil, ¿no? Que en la escuela infantil es como... Bueno, pues la maestra está muy pendiente, ¿no? Son como pollitos, Claro. está muy pendiente de que estén bien, de que reconozcan sus emociones, de que estén contentos, de solucionar los conflictos, tal. Ha llegado a primaria, lleva 3 semanas y ya se ha enfrentado a exámenes, a fichas de lectura, Ya. a tal, pero no hay ni una sola... Y su maestra es encantadora, una cosa, pero pienso que en lo que es el sistema no hay un espacio para que los niños hablen de emociones o no hay... Si el espacio se da es porque tienes la suerte de que te toque un buen profesor actualizado que se dedique a darlo. Claro. ¿No? Pero pienso que se debería de implementar mucho más el hacer que los niños hablen de las emociones. De cómo se sienten. Claro, o sea, que sí, que las matemáticas están muy bien, pero sí, Claro. pero es que no se va a quedar, y leer está muy bien, pero si es que la niña no se va a quedar sin leer, pero a lo mejor hay que enseñarle otras cosas y hay que perder X tiempo, no que lo pierda el maestro, sino que ya esté contemplado dentro. Sí, de entender la- que no es perderlo, que es ganarlo. Claro, y, o sea, y que esto se entienda desde las instituciones, porque al final es verdad que mis niñas han tenido mucha suerte con los profesores y les han tocado profesores que se han preocupado de estas cosas, pero es una lotería. Exactamente. Te puede tocar un maestro de la vieja escuela que se dedique A enseñarte la multiplicación y ya Efectivamente. está. Y me da que igual le cómo dé te exacta- sientas o cómo... Totalmente. Y que le dé exactamente igual si la niña llora, si no llora, si llora es porque es una blandengue, porque se escuchan historias Esas para etiquetas, dormir. ¿no? Claro. Sin ver más allá. Uy, sin ver más Exactamente. allá. Entonces, yo pienso que debería, desde las instituciones, actualizar ese sistema educativo y contemplar cosas que no sean solo estudiar o la teoría, ¿no? De que sí, que deben de aprenderla, pero creo que deben de buscar espacios para otro tipo de aprendizaje. Yo que trabajo mucho por proyectos, sí que creo que es cada vez hay más conciencia, pero se hace como en el andar. Sí. Sigue haciendo falta esta reivindicación para seguir sembrando. Se ¿no? están haciendo cosas, ¿eh? Y hay muchos maestros que se implican mucho. Ya te digo, mis niñas han tenido mucha suerte. Pero sí que... No nos podemos quedar ahí, hay que seguir haciendo Claro. esa escalerita. por Y así se ven, decirlo. y Es al verdad que final- cada vez somos más conscientes, entonces, claro, como que tú las echas en falta, entonces tú lo implementas con tu hija. Claro. Tu hija, cuando sean más mayores, a lo mejor han echado algo en falta de su Seguro. infancia o en su adolescencia, que lo implementan con su... Y así poco a poco es un poco que va todo un Exactamente. procedimiento muy lento, ¿no? Sí. Pero que, bueno, pues hay que, obviamente, hacer estas reivindicaciones para que Totalmente. se siga... Y Porque de- no vale con decir, ya existe, bueno. Exacto. Bueno, existe, claro, es que existe, depende del maestro que te toque. Efectivamente. Que no Sí. quede a expensas de eso, que haya Claro. una parte más formal ahí, Sí. que asegure que más allá del profesor o profesora que te toque, pues tú tengas esa democratización de recursos para que luego todos los niños puedan recibirlo. Exacto, el cómo la educación se va olvidando o sea, tenemos a niños y adolescentes con ataques de ansiedad. Es que no es normal. O sea, es que no me parece normal que en una sociedad haya tal nivel de adolescentes con ansiedad, que no es una tontería, aunque haya gente que se piense que es una tontería, que estás creando adultos ansiosos, con unos niveles de frustración infinita, etcétera. Entonces pienso que conforme más años pasan, o sea, cuando entran al instituto ya directamente es otro batacazo, porque ya es como que ya eres simplemente un número más que tienes que estudiar, sacar sobresaliente, se Y acabó. cada vez es verdad que también, que aunque sí que se va, lo que hemos comentado, a lo mejor si tienes suerte te toca un buen profesor, Exacto. pero es verdad que cada vez hay más presión, porque ya cada vez hay más presión de que todo el mundo tiene que tener unos estudios. Es que ya una no, carrera. además ya no te Bueno, vale la sí, carrera, tienes que hacer la exactamente, carrera, no. tienes que hacer el máster, Efectivamente. tienes que hacer no Sí, sé pero qué, después tienes que cuando hacer vas no a un sé trabajo lo que te piden es habilidades emocionales, comunicativas, Exacto. gestión de 50 años de conflictos experiencia. y eso que no nos han enseñado. Claro, o sea, pero es que ves a gente muy desmotivada porque ves a gente con igual 25 años que no ha terminado de estudiar, Claro. que no sabe cuándo va a empezar a trabajar, que al mismo tiempo quieren soñar con la posibilidad de independizarse o de tener... Entonces pienso que es que todas estas cosas vienen naciendo desde pequeños, desde Claro. que los niños son pequeños y pienso que ahí hace falta, que es verdad que se están cambiando cosas, pero pienso que el sistema educativo de España todavía tiene que cambiar muchas cosas. Y, eso, Y la ansiedad es un síntoma de a veces de un problema también Y que social, viene ¿no? arrastrando, claro. Sí, o sea, estamos
lo hablábamos antes, estamos haciendo que los niños hagan 4.000 extraescolares. Sí. Todas son necesarias. El niño tiene que saber inglés, el niño tiene Qué que saber estrés. francés, el niño tiene que saber tocar ukelele y el Lo niño que tú tiene que saber... decías- Lo que tú decías antes de que te salías de la discoteca, que te echaste a fumar para salir de la discoteca, por los niños con las extraescolares. O sea, Dani Rovira decía en un monólogo, es que mi hijo se ha echado a fumar para tener un tiempo entre extraescolares y extraescolares. Que sí. Porque es que, claro... O sea, es que no- porque además tiene que hacer deporte, tiene que aprender inglés, tiene que no sé qué, o sea, tiene unas que hacer exigencias, tantas y unas cosas exigencias. para ser un adulto que encuentre una salida laboral que al final es como, pero es que somos robots. Es que Yo no sé vosotros, pero yo no he hecho tantas extraescolares, casi ninguna No, no. prácticamente. Yo todas Y las digo, canciones. y Yo tan mal hice me he muy salido. poco. No. Yo solo hacía de Creo. deporte, yo estaba en fútbol, baloncesto, pero porque a mí me encantaba. Y yo, Que sea claro, por pero elección no. y no por... Y porque es saludable, porque por la niña va a pegar exigencia. 4 carreras y se lo pasa Y bien. luego a la cama del tirón. Pero es que, claro, pero es que yo pienso que estamos creando ya, o sea, al final, bueno, pues esto también es el capitalismo, ¿no? Estamos creando mini personas eficientes Sí. para que sean adultos eficientes, para que puedan encontrar un trabajo bueno y para que tal. Y es como, es que es una fábrica de personas Llegan con ansiedad, 30 años, realmente. que parece que tiene 50, cansados Claro. de vivir ya. Y que no tienen aspiraciones, o sea, sí que tienen igual la ilusión de llegar a vivir de algo, pero ¿cuándo? Ya, es que no ves el... ¿Sabes? Igual que, es que me hace ilusión, pues yo que sé, comprarme una casa. Es que, ¿Cuándo? mira, perdona, pero es que Claro. tengo O sea, 27 años y, y yo no tú lo veo. como madre lo ves, dices, si yo tengo una hipoteca hasta que me jubile, esta criatura que ¿Qué le le espera a mi hijo? Sí. Claro, o sea, es que entonces pienso que hay muchas cosas que ya se empiezan a torcer en la niñez, por desgracia, ¿no? Yo quiero aquí matizar eso, que ojo, que las extraescolares no estamos diciendo ni que sean ni No, buenas no, ni no. malas. Las Por mías Dios. van a, las mías van a inglés. Simplemente que hay que no ir en automático, sino ser Sí. consciente de en qué medida va con los gustos de la persona. Controladas, exactamente. Hay tiempos libres también para disfrutar de la vida más allá de las exigencias o las Exactamente. eficiencias. De jugar, de Entonces hay disfrutar de tu que un poco de infancia. pensamiento crítico también Sí. desde ahí, ¿no? O sea, que yo soy la primera que mi hija, la mayor, hay veces que es como, es que al inglés no quiero. Y es como, no, al inglés tienes que ir porque es necesario. Es Pero necesario. el resto, o sea, el resto de extraescolares las vas a elegir tú, ¿no? O sea, puedes elegir una extraescolar y me da igual que sea baile, pintura, guitarra, La que sea. la que tú quieras para distraerte. O si no quieres hacer, que este año me ha dicho ninguna. He dicho, ok. La puedes hacer en casa también. Vale, exactamente. ¿no? Entonces, sí que se entiende, yo como madre entiendo que hay extraescolares que son necesarias, pero muchas veces vemos las agendas de los niños y son peores que las de los adultos. Y también por diversidad, porque imagínate a ti de pequeñita, es que a lo mejor tú querías estar en tu casa con tu mecanografía y no exponerte a... Tranquilamente. Hay que tener en cuenta los rasgos de cada Sí, persona. también ¿no? es eso. También hay niños que necesitan. Yo tengo una amiga que el niño está apuntado a todo porque el niño lo pide. Claro, pero porque O sea, necesita hacer cosas, sociabilizar, Necesita tal, le estar gusta. haciendo cosas. Hay otros que no. Claro. Hay otros que mi hija mayor a lo mejor, pues como yo es que quiero estar en Y casa que alguna empiezan a tarde. dirigir su vida un poquito desde ahí, después les va a ayudar a que cuando sean adultos puedan ponerse límites a las demás, a Exacto. ellos mismos. Sí, totalmente. Mm. Bueno, pues nos encantaría que nos hables un poquito, antes de terminar, pues de esa nueva creación que tienes entre manos y que está a punto de ver la luz. Estoy muy contenta, muy ilusionada, ya con los miedos también a flor de piel, porque ya hoy puedo decir que ya sale el mes que viene. Porque sale en Escúchalo. noviembre, o sea, ya sale el 13 de noviembre. Tengo muchas ganas, sobre todo porque es un proyecto muy bonito y muy diferente a los que he venido haciendo. Es romántica también, pero en este caso son 4 historias y además he abarcado... bueno, una historia es digamos que hay una historia que es un matrimonio con hijos pequeños, otra que es un matrimonio de ancianos, otra que es una pareja de personas jóvenes de 20 años que se conocen en un aeropuerto y la otra son 2 chicos que viajan en tren. Entonces, hacer que 4 historias transcurran a la vez en un libro ha sido un reto. Un reto. Claro. Total, pero estoy muy contenta, muy ilusionada. Pienso que abarca mucho de lo que es la sociedad, ¿no? Y de cómo las personas al final se enfrentan a la vida de diferente manera, depende de las circunstancias que le hayan tocado vivir o que haya elegido vivir, pues ya sea en pareja con hijos, sin hijos, como anciano, como persona que tiene todavía todo el futuro por delante. Y no sé, tengo muchísimas ganas de que ya salga, de empezar a leer opiniones y demás, y la verdad que muy Me ilusionada. encanta esa humanización que tiene, porque Sí, así sí, tengo sí. muchas ganas, pero también he empezado diciendo, y tengo mucho miedo. Claro. Sí. Que a veces cuesta verbalizar un poco esa palabra y digo, ojo, que te la permita, ahí se ve un poco el proceso que has estado haciendo de Sí. acoger cada emoción en lugar de evitarla, porque todas las emociones que evitamos, al final como una pelota, Estallan. suben para arriba y Estallan. estallan. Entonces, Sí. que tú te las permitas ver en la superficie y que vayan bailando un poco ahí y también transmitirnos a nosotros con lo Sí. que eso cuesta, expresarla hacia el mundo, poco a poco las que Sí, podamos es y las que verdad no que yo también.
O sea, pero no por ponerme mérito, sino porque al final uno aprende a base de Humanizar la tropezones. sociedad. Y porque es verdad que yo he tomado terapia cuando he tenido que tomar terapia. La recomiendo muchísimo la terapia a todo el mundo. ¿Qué herramientas o qué tomas de conciencia o qué has trabajado en terapia, por así decirlo? Yo en terapia he trabajado prácticamente todo. O sea, no, he trabajado desde la baja autoestima, el síndrome del impostor, y luego he trabajado, bueno, pues a nivel personal, el duelo y un montón de Sí, de vemos historias, la sí. punta del iceberg, pero después decimos, vale, la ansiedad, Claro. la baja ¿De autoestima, dónde que lo está sale? generando y vamos a sostener Exacto. cada parte poquito a poco. Exactamente, los ataques de pánico. Entonces, para mí ha sido una herramienta vital. También es verdad que yo soy una persona que intento nutrirme mucho en terapia y también espiritualmente. Entonces, al final yo creo que se nota que voy para 40 años y que al final se tiene que notar, ¿no? Que no es lo mismo que cuando tenía Bueno, a 15 veces no va tanto estaba la edad, perdidísima. porque Ya, pero Pero yo me, esa- o sea, esa yo me capacidad de trabajo mirarte mucho, sí. Me y trabajo con lo que mucho cuesta en el y- momento, pero a la larga sana, ¿no? Sí, o sea, pero yo creo que todo parte de la base de no tenértelo como muy creído y permitirte pensar que siempre hay un margen de mejora, ¿no? Sí. Y que al final no eres más que una persona que está haciendo lo que le gusta, pero que ha tenido un montón de suerte, que esto también creo que es importante. O sea, es como... Yo con el tiempo he aprendido a aceptar que yo he trabajado muchísimo, 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 pero también estaba en el momento oportuno, en el sitio exacto en el Sí, que bueno, tenía hay que gente estar, con ¿no? muchísimo Sí, talento. valorar que- ambas partes. Exacto. Es como ni minimizarlo todo a la suerte, porque Claro. suerte sin esfuerzo a veces no da, y no Ni minimizarlo darle todo todo al el mérito al esfuerzo, trabajo, porque luego- también hay factor de Exacto, suerte. o sea, Hay mucha luego gente ves que a trabaja gente- mucho y no ha tenido Eso. esa Sí, suerte, ¿no? ¿Sabes? Ya no solo en el ámbito de la escritura, ves a gente En todo. cantar como Los Ángeles y luego Sí. te triunfa una persona que Con sin el el autotune, autotune ¿no? no gana, no hace nada. Entonces es como hay también que aceptar que hay cosas en la vida en las que no todo, pero hay una parte que la pone el azar y la suerte. Y Y no estar en echarnos todo el peso a nosotras. Claro, y no echarte tú la responsabilidad de decir, es que si no triunfo como escritora es porque no valgo. No, es que a lo mejor eres una escritora increíble. Hay más variables. ¿Sabes? Y vas a publicar un libro y no vas a vender nada. Ojalá que sí. Pero no va a ser porque tú seas mala. A lo Claro. mejor va a ser porque no has tenido esa suerte. No ha ya sido- está. no ha sido el momento. Entonces yo siempre soy partidaria de decir que yo me he trabajado mucho en entender que yo he trabajado y sigo trabajando muchísimo, pero que también he tenido suerte en la vida, de momento. Y he tenido luego muy mala suerte en otros aspectos. Que eso no es que sea, o sea, no es que sea todo Una de de- cal y otra de La buena suerte Claro. la agradecemos y la mala la sostenemos. Efectivamente, no es efectivamente. poco. ¿Y qué crees que esperan tus lectores de tu nuevo libro? Bueno, espera. Dime. Bueno, Para eso hemos traído a una Directamente. lectora. ¡Ay, Que mira! está poniéndonos que en- hemos dicho que es la del tiempo, pero no es la del tiempo. Así que- Karen, pasa por aquí. ¿Qué tal? Me hacía mucha ilusión humanizar también esta No, parte, hacía ilusión, ¿no? ¡Qué Pues guay! que- ¡Qué sí. ilusión! ¿Qué tal? Tienes que estar diciendo la cámara está malísima. No, yo decía, mira qué mona ella ahí sonriendo todo el rato. Súper metido. estoy escuchando como diciendo, diosa. Diosa y humana, ¿no? Espérate. Es como guay Sí, también. Espérate, hacemos un Ah, pequeño... aquí tenemos aquí- un Toma, inciso. ¿Me, ¿Tú me esta? aparto yo a un ladito? Ay, A eso, vale. y compartir vosotras ahí el micro ahí bien apretadito. Perfecto. Pues te vas Sí, a vente pagar aquí, que se vente te aquí. vea, abajo. Carmen. Sí, entrará bien la voz, ¿verdad? bueno, Carmen Coco, ella también un poco en ese sentido, ¿no? Sí. Es lectora pero escritora. ¡Ay, qué bien! Sí, bueno, intento hacer más un huequecito, ¡Qué bien! pero sí. Es sí. complicado, es un mundo No. complicado, pero al final, yo lo que siempre digo es que al final la cuestión es no aburrirse. Sí. Nunca. O sea, yo tengo amigas de verdad que escriben maravillosamente bien. De hecho, tengo una amiga que escribe maravillosamente bien. Al final se dejó vencer por el síndrome del impostor. A día de hoy no publica. Y me da como muchísima lástima, ¿no? Porque es al final... Sí. No publica, pero a lo mejor escribe también por disfrute, puede ser, o por ventilar. A ella, bueno, a ella ahora mismo le pudo, en este caso le pudo, y siempre me da mucha pena el decir, ojalá te vieras como te veo yo, ¿no? O sea, Claro. que no vendas X número de ejemplares No no, importa. significa que seas peor escritora. Esto es una cosa que es lo que yo decía antes. O sea, también es que hay un factor que es de suerte, que es así, es que no tiene más. Por eso te estaba escuchando y estaba diciendo, "Ay, esto es como una charla. Una Claro. charlate. Que es un poco la idea que tenemos, ¿no?, de este podcast, que, Sí. que seguramente esto lo escuche otras personas que estén en la misma situación que Carmen, que ella se autopublicó su primer libro hace poquito, que Ay, yo qué obviamente bien. me lo leí Pero se porque... está viendo reflejada, ¿no? Qué También. bien. Sí, es que además es así. O sea, hay mucha gente que viene y te dice, ¿y cómo puedo contactar con las editoriales? Pues no lo sé, porque yo tuve la suerte de que contactaron ellos conmigo. Sí, normalmente suele ser un poco así, ¿no? Claro. Que al principio vas un poco a palos de ciego y Exactamente. tienes que arriesgarte y Exacto. ojalá pues ella también tenga la misma suerte. Seguro que sí. Y si no, Tú a a veces pico y pala. se buscan otros caminos, ¿no? Que a una persona le haya funcionado un Totalmente. camino, a lo mejor hay otros, ¿no? Y hay que Claro. tener ahí también un poco de flexibilidad Sí. o de curiosidad para intentar también, dentro de la dificultad, pues ver Un poco. un poco. Luego yo pienso también que hay una parte muy importante, que es que hay mucha gente que te pregunta sobre
sobre las salidas profesionales de la escritura a nivel de cómo puedo publicar con Penguin Random House. Y es como, Por ejemplo. yo entiendo, o sea, yo lo entiendo, pero realmente pienso que a mí me ayudó mucho el ir sin expectativas. O sea, el decir, voy a autopublicar un libro en Amazon, voy a tener un libro mío en mi casa que mis niñas van a poder leer el día de mañana. A partir de ahí, lo que venga, bienvenido sea. Y centrarte, o sea, no perder tanto tiempo en pensar en grandes editoriales, sino en lo que tú estás escribiendo, ¿no? También conozco a mucha gente que escribe... No, porque ahora se lleva mucho, yo qué sé, los cowboys. Sí. Es que voy a escribir una historia de cowboy que ahora se lleva mucho. Es que, mira, si tú escribes una historia de cowboy que te va a llevar un año escribir, más luego vendérsela a una editorial, más que luego te la contrate una editorial y que la editorial la lleve a cabo, van a pasar 2 años y medio. Ya se has dejado de llevar los Es cowboys. que ya no se llevan los cowboys. Es que en 2 años y medio... Es que tienes que hacer lo que te guste. Y si lo tú que no te conectas inspire. con eso, al final no le va a dar la Exacto, misma entonces escribe lo que te dé la gana. Y al final da igual, o sea, cuando venga a salir, en el libro se va a notar si la historia Claro. tiene Está puesto escrita con todo el corazón, ¿no? Un totalmente, poco. de verdad que se nota un montón. Bueno, Yo te eso. quería preguntar sobre tu nuevo libro, porque los otros 2 anteriores que habías hecho sobre Navidad, ¿no? Todos están dentro del universo este del Hotel Merry. Sí. Y quería saber, aunque sí que a lo mejor es más complicado que esta historia tenga relación, pero por saber un poquito si entraba también en ese universo, o hay alguna No. referencia. No. Yo creo que esta conversación No, o sea, no me... Estoy pisando. más estoy pisando. específica, porque no sabemos las personas que van a ver esto, ¿no? Probablemente... Bueno, sí, pero... No, mira, pero Un pequeño- hay 2 libros, o sea, yo ya antes de este libro navideño saqué 2 libros navideños relacionados entre sí, porque saqué el primero y el segundo era de los personajes secundarios. Este que sale ahora es totalmente autoconclusivo, inédito, no tiene nada que ver. Que Sí, no necesitas haberte leído otros libros No. anteriores, sino que podemos empezar por efectivamente, esto. pues se puede empezar por este perfectamente. Así que animamos Además, también. tengo que decir que la portada es maravillosa, va troquelada, como los cuentos, yo estoy Ay, deseando qué- verlo en persona. Hay como una ventanita que se abre al final, porque el último capítulo también viene sellado para abrirlo en Nochebuena. Qué guay. Sí, o sea, el último capítulo viene cerradito y ya cuando llegas al final se supone, yo como lectora no esperaría, como escritora, por favor, que la gente se espere, que tienes que abrirlo en Nochebuena y después de abrir ese capítulo abres la portada, la rasgas y como que... ¡Ay, qué guay! Como ¡Qué la fantasía! Yo creo que no puedo esperar. Es como, o sea, es como un regalo dentro de un regalo dentro de un regalo, es maravilloso. Qué ¿eh? proceso creativo también. desde A ahí, nivel, ¿no? sí, o sea, esto sí que es verdad que yo aquí no tengo mérito, que aquí el mérito lo tiene el equipo de marketing y al final la editorial, y él está respaldada por un buen equipo, pero se lo han currado muchísimo y ha quedado un paquete. Yo estoy deseando verlo, no lo he visto todavía en persona. Sí, tu mérito también está en confiar, en delegar un poco esa Claro, parte en claro. especialistas que Sí. también te sostengan a ti. Y buscar gente, o sea, que esto también es, y esto es una cosa que yo digo mucho, porque luego te da mucha pena ver que hay editoriales, no todas obviamente, que se ríen un poco de las ilusiones de la gente, ¿no? Entonces es como, no firmes el primer contrato que te pongan delante de las narices porque no siempre va a ser bueno. Efectivamente. Entonces, trabajo con gente que va a mimar el proyecto, que yo sé que es difícil, porque es que al final te ponen un contrato por delante Claro. Y, y tú lo que ves y es tu sueño por es tu cumplir, sueño, claro. Pero hay que leerse muy bien las letras pequeñas. Luego Sí. hay editoriales haciendo el trabajo maravillosamente bien. Sí, bueno, y de todo Y la- editoriales que apuestan por los autores noveles y demás. Pero que se tenga cuidado. Solo eso. Como persona casi 40. La aprendí como también, bueno, esa parte que te gustaría transmitirle a alguien que también Sí, está comenzando, totalmente ¿no? eso. O sea, si te llega, o sea, no te dejes llevar por el primer contrato que te pongan por delante. Léetelo bien, porque muchas veces, y es que igual están mejor en Amazon. O sea, es que yo en Amazon fui muy feliz. Yo no descarto volverme. Esto queda muy mal. Esto lo cortáis. No, la editorial, la editorial. También, si algo te ha ido bien, es normal sí que quieras digo, también. claro, o sea, sí que digo que yo soy muy feliz, pero también tengo 2 niñas pequeñas. Yo ahora ya, mañana me voy a Jerez, que tengo la primera firma. Sí. Y este mes, en todo el mes, tengo como 5 firmas ya. O sea, yo salgo de mi casa mucho tiempo, tengo que gestionar mucho a nivel de conciliación. Entonces, ahora mismo soy muy feliz, pero no sé si en 20 años voy a seguir siendo feliz con este ritmo de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues una gran editorial también lleva un gran sacrificio, ¿no? Y esto también hay que hablarlo. O sea, también es como, oye, que no todo es tan color de rosa, que paso muchas horas en los aeropuertos y en los estaciones Y fuera de tren. mi casa, de mi familia, Y fuera de, de, mi hijo, ¿no? de mis niñas, y sin los fines de semana casi todos estoy fuera cuando estoy en época de promoción. Que sí, que compensa. Hombre, no te voy a hace- engañar. si no, no lo haría, pero te compensa compensa, por muchísimo, supuesto. pero uno siempre se pregunta si a la larga Te compensará. Sí, me reubicará ese seguirá. sentido del éxito y a lo mejor ahora estás en grandes editoriales y después a lo mejor te compensará más pequeño. Claro, que igual en el futuro digo, pues quiero algo más pequeño o quiero volverme a Amazon y estar Y como eso más también, tranquila. eso también a veces es éxito. Exacto. Pues sí. Sí, recuperar un poco esa calma, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo estoy metida en la vorágine y estoy muy contenta y muy tal, pero es verdad que yo en Amazon fui muy feliz y a mí me colmó de muchas cosas.
Pues Lorena, decirte que gracias por comenzar este podcast junto a nosotras y habernos compartido un poco parte de tu historia, de tus palabras, de tus emociones, de tu sensibilidad, ¿no? Y nos ha encantado también que hayas compartido eso con nosotras como humanas y con esas personas también, de darle un poco esos testimonios, esas transmisiones que quieres que a ti te hubieran sanado y te han ayudado, pues transmitirlas al mundo, ¿no? Porque yo creo que eso nos ayuda mucho. Bueno, obviamente lo mismo digo, muchísimas gracias de corazón porque bueno, hoy nos ha enseñado que todas las historias merecen ser contadas, ¿no? Totalmente. De estar aquí en este espacio con nosotros y agradecértelo de verdad que hayas compartido pues la tuya con tanta generosidad y abriéndote, sobre todo hablándonos de temas un poco más personales, ¿no? Como de las herramientas que has trabajado en terapia y tal, que eso siempre a veces pues nos cuesta y yo creo que hay gente que puede escucharlo y verse reflejado. Así que bueno, pues a quien nos escuchéis, ojalá que estas conversaciones os inspiren y os acompañen y bueno, os animen a conseguir vuestros propios comienzos. Y ojalá se queden, ¿no? En este podcast que Ojalá. tiene mucha humanidad y mucho sentido. La verdad que es muy bonito, yo me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto y muy contenta. Así que muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo. Pues nada, Seguiremos muchas gracias. comenzando. Bueno, con muchísima ilusión y bueno, esperamos pronto tener nuevas historias y ya está, hasta el próximo capítulo. Y que nos sigan, ¿verdad? Que nos sigan en Lo que todas las tiene que redes ver, sociales. Lo pondremos por ahí. Muchas gracias. Gracias. Idea original de Comienzos, Psicología, Innovación y Emprendimiento con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. Sonido producido por Nabla.